Muy buenas cavernícolas. Hoy es 31 de marzo de 2025 y hoy estamos de cumpleaños. El canal cumple hoy 2 años y por eso estoy aquí. Y por eso estoy con la Poké 300 Rally, porque quiero en el día de hoy dedicarle un ratito a volver a los orígenes. A volver que han pasado rapidísimo 2 años atrás. Y en estos 2 años atrás yo quiero leeros lo que fundó, lo que fundamentó, lo que motivó a la Cueva de Hormigo a iniciar esta aventura que ya lleva 2 años y de la que hoy puedo decir que me siento orgulloso. Si entráis en el canal de la Cueva de Hormigo, lo podréis leer conmigo. En la descripción del canal pone: el 31 de marzo de 2023 decido abrir las puertas de la Cueva de Hormigo al mundo con la idea de crear una biblioteca donde guardemos tantas y tantas cosas que nos brinda el mundo de la moto de una forma sencilla y transparente. Y tener la suerte de compartirlo con todos vosotros. La moto es una pasión, mucho más que un medio de transporte. Bienvenido a este nuestro canal multidisciplinar, donde hablaremos de todo tipo de motos, dando igual si son motos de último modelo o no, 2 tiempos, 4 tiempos, custom, trail, deportiva, supermota, moto acuática. Aquí nos gustan todas. Tendremos técnicas de pilotaje, vídeos on-board, off-road, restauraciones, estrenos de motos mecánicas, brico, diseño, pintura, vinilado, tutoriales, motoblog. Todo lo que se nos ocurra relacionado lo iremos compartiendo aquí para tener todos nuestra biblioteca. Gracias, Hormigo. Esto sustanció hace 2 años que yo creara el canal de la Cueva de Hormigo y del que hoy, como os acabo de comentar, estoy orgulloso, pero estoy orgulloso no por nada, por vosotros, por la comunidad que se está creando, por la gente que hay ahí detrás, por ese mapa lleno de chinchetas, por que estamos gente de muchos rincones del mundo entero, aquí viéndonos ahora las caras. Yo para hoy quería hacer un directo, pero es cierto que hoy trabajo y tengo un ratito, entonces con ropa de calle he cogido la moto y me he ido a un sitio cerquita de casa donde muchas cosas empezaron hace 2 años en el canal. El primer vídeo del canal fue un vídeo en Supermotar, enseñándoos un poquito qué era una Supermotar. Se me ve súper tímido y parece mentira, aunque solo hayan pasado 2 años, también más joven, con muchas menos canas. Pero sin duda quería hoy venir con la Poké aquí, porque la Poké está siendo también ahora protagonista de este vídeo, ¿no? De esta saga de vídeos, de esta serie de episodios, en ese viaje que ha sido mágico, sin lugar a dudas. Veréis, hoy 31 de marzo, con motivo de los 2 años del canal de la Cueva, quisiera hablaros un poquito de mí. Yo empecé en el mundo de la moto con 14 años. En aquella época era la edad en la que uno se podía sacar ya la primera licencia de ciclomotores. Aún la conservo, algún día os la enseño en un directo. 14 añitos, un niño. Mi padre ya me había comprado la TZR 50, si bien es cierto, con muy buen criterio, no me la dio todavía, porque yo ni tenía la altura ni la pericia y además tenía mucho miedo de subirme a esa moto. Se me hacía enorme, era como tener una R1 en mis manos. Entonces, claro, la primera moto que yo tuve, los que me conocéis de siempre lo sabéis, fue una Suzuki Lido 50, heredada de mi hermano mayor, que mi padre le compró para ir, en el año 91, se la compró para que él fuese a la universidad. Y yo estoy diciéndoos que yo tuve 14 años, pues sería el año 99, claro, en el año 99, o sea, la moto tenía 8 años, tampoco era una moto vieja, la verdad. Pero la moto la teníamos en la casita que tenía mi padre en la Sierra de Huelva, y aquella mañana, haciéndoos un resumen rápido, aquella mañana llovía a mares. La mañana en la que yo quería traerme la moto a Sevilla llovía muchísimo. Y me dijo mi padre: venga,
tira ya para Sevilla que tu madre y yo salimos ahora. Y yo le dije a mi padre que en paz descanse, digo, papá, digo, llueve mucho, me da miedo. Se fue a su habitación y del armario cogió un viejo chaquetón de la Guardia Civil, entero verde militar, con una bandera de España aquí. Me puso ese chaquetón impermeable y me dijo, ¿tú no quieres moto en Sevilla? Pues no tengas miedo y vete, que ahora vamos tu madre y yo. Mi madre tenía mucho miedo, su niño chico se iba en la moto con ese día tan malo. Pero yo quería moto en Sevilla y mi padre me dijo, tienes que saltar a la piscina, así que salté. Cogí mi moto y me fui. Ya os lo contaré en un directo porque da para mucho, porque aquel día la moto se averió, mi padre llegó al rato, bajo la lluvia nos pusimos a cambiar la bujía y la moto final arrancó. Bueno, lo cuento. A los 30 kilómetros de salir, en un pueblo que se llama Higuera de la Sierra, la moto se me para. Y lloviendo a mares, pues yo me pongo allí a trastear, a ver si cambiaba la bujía, que siempre llevábamos una bujía de repuesto. Y a poco aparece mi padre en el coche con mi madre, aparecen los dos, pone los warnings, se baja del coche y a grosso modo, ¿no? Cambiamos la bujía, intentamos, de tanto darle la puesta en marcha nos quedamos incluso sin batería. Y llevando un rato ya allí calados de agua los dos. Mi padre se pone como un loco a darle a la pata de arranque, a la pata de arranque, a la pata de arranque. Y yo en un brote de soberbia y con la lágrima en el ojo, me pongo a llorar y a despotricar y me pongo a decir, venga, arranca, me cae, estoy cabreado. Y le pego una patada al tubo de escape. Cuando le pego la patada al tubo de escape, resulta que la moto hace el amago de querer arrancar. Y mi padre me decía, dale, dale patada. Y mientras que él intentaba arrancarla, yo le daba patada al tubo de escape. Y así la moto anduvo. La moto empezó a sacar unos pegotes de carbonilla casi tan gordos como estos. Y la moto arrancó. La moto arrancó y luego de hecho vino hasta Sevilla, que desde la sierra aquí casi todo cuesta abajo. Vino como un cohete. Venía a 70 todo el camino. Era maravilloso. Y esa fue mi primera experiencia en moto con 14 años. Desde entonces he hecho muchas cosas. Desde entonces, desde pequeño, le he dedicado mi vida a la moto y mientras tenga salud así será. He salido poquito de fiesta, creo que lo propio para un chaval joven, pero poco. Porque si tenía que elegir entre tener gasolina para mañana o salir de fiesta, yo elegía tener gasolina para mañana. Y creo que muchos de vosotros que estáis aquí ahora conmigo, os pasó igual en su día. Motos, 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 viajes en moto, carreras en moto, campeonatos en moto, dar cursos en circuito en moto. He escrito mi libro de técnicas de pilotaje, de motos y de física de la moto y de geometrías de la moto y de ajustes de suspensiones. Tengo un libro escrito que algún día prepararé y publicaré, si el canal sigue así. Últimamente, esto es nuevo para mí también, he descubierto el campo. Yo he tenido siempre la Kawasaki de Cross, que yo la usaba para entrenar un poquito y que me sirviera para las carreras de moto en asfalto, que era lo que a mí siempre me interesó, ¿no? Que yo siempre quise hacer. Pero esto es nuevo para mí también. Así que en el canal estamos descubriendo juntos los viajes off-road, estamos descubriendo juntos lo que es hacer una Olivo Book, con un Roadbook, eso es guapísimo. Estamos descubriendo juntos un sinfín de cosas que quedaban por explorar y las que quedan. En definitiva, este ratito hoy, a 31 de marzo, que estamos de cumpleaños, yo quería simplemente hablar un poquito con vosotros y hablar también del canal de YouTube, porque en estos 2 años pues yo he descubierto cosas. He descubierto que ahí afuera, la gente que está entrando aquí adentro, sois personas que el 99% valís muchísimo la pena. Se está creando un grupo de Telegram que cada día crece, donde eso es como un grupo de amigos en el que nos conocemos de toda la vida. Eso es para sentirme orgulloso de vosotros. Donde si algo malo pasa es que habláis demasiado en todos los subgrupos. Tenéis que sectorizar un poquito y vamos a dejar en el subgrupo del gallinero la cháchara para eso, hombre. Os tengo hasta que reñir de todo lo que habláis, de todo lo que rajáis, cosa que me encanta.
se hizo una comida cavernícola donde de manera prácticamente improvisada y llenamos la cueva de gente. El récord, el premio al cavernícola más lejano lo tienes tú, Ojan, que viniste desde Cantabria aquel día. Qué fuerte, tío. Es que si te pones a pensar, son muchas cosas, pero también se descubren cosas malas. Se descubren cosas malas. Se descubre uno que entra aquí con toda la ilusión del mundo y toda la inocencia. A medida en el transcurso de que esa inocencia te la van quitando, aunque uno no quiera, se descubren cosas y de ahí que se vaya perdiendo. Por ejemplo, existirán otros canales de YouTube al que le dé coraje el tuyo. No sabes por qué. De hecho, tú quieres todo lo contrario, pero tu canal de YouTube pues le va a dar coraje. Pues no le va a gustar. Y oye, a esos canales de YouTube yo les digo que no hay motivo para eso. Mi canal de YouTube tiene un poquito de todo, tiene una comunidad muy buena y muy sana a la que recomiendo a ti, que me odias también, que vengas a verla, que entres con nosotros. Verás cómo estabas equivocado. Y también como canal de YouTube te digo que tengo muchos vídeos donde no funcionan, como todo el mundo. Por ejemplo, he hecho ahora un vídeo de la Husqvarna, un overall, muy raro, sí, estoy consciente, pero oye, un vídeo donde podéis ver cómo se desmonta entera una moto y cómo se vuelve a montar. Y a casi nadie le interesa. Y son vídeos que yo creo que son bonitos. Luego hay vídeos que se hacen por ahí iguales, de gente que restaura una Kawasaki telefónica del año 89, simplemente pone una cámara, la pone a cámara rápida, la ven millones de personas. En mi caso, no la han visto ni 1000. ¿Pasa algo? Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Canales de YouTube que soy un poquito hater del mío, que no pasa nada. Que esto es por estar juntos un rato. No pasa nada. Pero eso pues, te desilusiona un poco porque te atacan sin tú esperar por qué. Y bueno, y duele. Duele un poquillo la patata. Hoy es el día de sincerarse. También canales de YouTube que se han pegado a mí cuando yo aspiro a todo lo contrario que ellos, aunque no lo crean, por algún tipo de interés público o rédito. Señores, yo lo he dicho siempre, los que ya me conocéis en persona sabéis que es cierto. Aquí no hay ningún tipo de interés ni económico, ni espurio, ni nada. Es simplemente... Vamos a esperar a que pase el coche, ¿no? Es simplemente mostraros este rincón del mundo, donde estoy yo, que empecé solo el día 31 de marzo, y donde está viniendo muchísima gente. Muchísima gente. Lamentablemente otras también se van. Pero esto es ley de vida. Estas cosas son así. Yo subo un vídeo precioso de la Pogue y resulta que vienen 10 suscriptores y se van 2. Oye, ¿por qué se van 2? Pues no lo sé, pues no sería lo que ellos esperaban. Bueno, pues ya está, pues ¿qué hacemos? La gente se van, amigos de toda la vida se van, vienen. Somos libres todos de ir y de venir, ¿no? De hacer lo que queramos, ¿no? Entonces ese es mi único interés, era abrir la puerta. Abriros la puerta. Porque cuando tienes más intereses, esos intereses te hacen perderte la esencia y lo importante. Veréis, yo al trabajo mío voy por dinero, lógicamente. Voy por pasión. A mí mi trabajo me apasiona. O sea, tengo la suerte de deciros que tengo un trabajo en el que entré por vocación y del que estoy orgulloso. Pero lógicamente, si me dejaran de pagar, tendría que dejar de ir. ¿Por qué? Pues porque tendría que seguir comiendo y pagando la hipoteca y los seguros de todos los cacharros estos. El YouTube no lo hago por dinero. Buenos días. Hola, buenos días. Os decía que del YouTube yo no tengo ningún interés económico, salvo que sí es cierto, yo tengo monetizado el canal, lógicamente, ¿no? Entenderlo también vosotros. No porque tenga ningún interés, pero, oye, si mi vídeo con la Pogue subiendo un cerro, con todas las horas de edición que le he hecho, me corresponden a mí 3 euros, que si no los cojo yo, también se los queda a YouTube, pues dame mis 3 euros. Ya está. No es nada más que eso, es decir, oye, pues si estos 3 eurillos son míos, pues son míos.
y ya está. Y para que te lo lleves tú, pues me lo voy a llevar yo. Pero vamos, que nadie se piense que monetizar un canal de YouTube es vivir de YouTube, para nada. La gente que en medio puede vivir de YouTube seguramente es porque vendan detrás muchas camisetas, tengan muchas colaboraciones y tengan contratos externos a YouTube. YouTube lo que da es irrisorio, es por auténtico entretenimiento, es por decir, oye, mira qué gracioso, 40 pavitos, pues mira, pues, qué gracioso, es gracioso. No se hace por eso, lamentablemente, si estáis empezando y pensáis que un canal de moto os va a pagar el equipo de grabación, os va a pagar la moto, olvidarse de eso, salvo que pegues un pelotazo, que yo me alegraría mucho por ti. Si estás empezando y lo estás viendo aquí en la cueva y algún día eres famoso, acuérdate tú de mí. Pero salvo excepciones contadísimas, YouTube es un entretenimiento que sí es cierto que te abre puertas. YouTube te abre puertas por el hecho de que te hace conocer gente, y si tú lo que vas buscando es dinero, pues la gente que conocerás pues tendrán empresas, te regalarán un casco, te regalarán un móvil, te regalarán un micrófono, y entonces irás buscando de la manera que puedas trepar por el árbol de la economía hasta llegar donde tú puedas o quieras llegar. Si lo que quieres es tener un canal transparente donde el dinero es lo de menos, tranquilo que lo conseguirás. El dinero será lo de menos. Otra cosa que yo quería hablaros el día 31, y ya os voy a dejar porque no sé ni el tiempo que llevo. Me pongo aquí con vosotros a rajar. Y otra cosa que quería hablaros es de esa marca que tengo ahí detrás. Veréis, señores, yo he comprado esa moto como seguramente todos vosotros que me estáis viendo y la tengáis. A mí Vogue, ya os lo he dicho, no me paga. Y me encanta que me preguntéis cosas sobre esta moto, puesto que todo mi interés es mostraros con la mía, pagadita por mí. Todos los vídeos que he hecho han sido a cero de pasta y sin ningún interés, al revés, poniendo tu dinero. O sea, aquí hay que poner dinero para hacer un vídeo. Y ahora, si queréis, os cojo la cuenta y vaya a ver lo que sale hacer un vídeo, aparte del tiempo, ¿vale? Yo esta moto la tengo, me gusta para lo que es, me gusta. Estáis viendo en los vídeos las cosas que se pueden hacer con esta moto. Ahora mismo vengo con ropa de calle y despacito y vengo más inseguro que cuando voy por ahí a todo trapo por el campo. Parece mentira, pero la moto, esto me pasa con todas las motos de campo, quizás sea cosa mía. Cuanto más despacio voy, más peligro tengo de caerme. Es muy curioso, ¿no? Pero a mí es una moto que me gusta y es una moto que tiene sus hándicaps, tiene sus fallitos. Cualquier moto que os compréis, os lo digo ya, italiana, japonesa, china, alemana, va a tener siempre fallitos. No existe la moto perfecta, ¿vale? Lo único que pasa es que en la Vogue, los fallitos que son, bueno, entendamos su sencillez, no como un fallo, sino como una de sus características. Es una motito muy sencilla, que le puede fallar cualquier sensor, cualquier bomba de gasolina, cualquier relé, como a cualquier otra moto, que tiene la potencia justita, pero buena, va bien de potencia, como cualquier 300 de campo. Y lo único que tiene, que no debería, es que vienen muchos rodamientos vienen sequillos y eso, pero estoy seguro que eso, a base de la lata que ha dado aquí el hormigo por medio mundo entero, seguramente pues lo arreglen. Y será mi granito de arena, fijarse, que en la fábrica engrasen los rodamientos. Ese será mi granito de arena. Y por supuesto que todos vosotros pues veáis cómo se hace y podáis hacerlo. Ese será. Fijaos qué tontería. Y eso es lo que yo gano con Vogue. Ya está. Hacer un vídeo de motos, como os iba a decir, pierdes dinero. Pierdes dinero. ¿Os pensáis que una moto llega a la cueva por arte de magia? No. Hay que ir a por ella, ¿no? Lógicamente. Hay que ir a por ella, a por la moto demo del concesionario. La moto demo del concesionario está para que todos vosotros que queráis probarla vayáis a probarla. Entonces, dentro del horario de apertura de la tienda no te la puedes llevar. Te la tienes que llevar un sábado a mediodía, que el concesionario cierra hasta el lunes. Para ir a por ella alguien tiene que venir conmigo. Luego me tienen que llevar. Y ese alguien gasta gasoil, que habrá que pagárselo. Del gasoil del coche, ¿no? Tú imagínate que ahora no sacamos una moto, sino que sacamos dos motos. Que un amigo viene aquí a grabar conmigo, como el montón de veces que ha venido nuestro amigo Agu. Son dos motos. Esa moto también come gasolina, ¿no? Esa moto también hay que lavarla cuando se termina. Esa moto, si Agu, que es su piloto,
¿Tiene hambre o quiere una cerveza? Nos tendremos que tomar una cerveza los dos, ¿no? Si Agu me dice yo invito, pues vale, porque somos amigos, pero ¿y si Agu dice yo no pago? ¿Qué pasa? Pues tendrás que pagarle la cerveza, no se la paga, le dice que no, que él viene a ayudarte a grabar un vídeo y que no se le paga. No, vamos a pasarlo bien, pero tienes que coger la moto el sábado, a mediodía, llevártela, usarla el domingo, con gasolina, comida de los pilotos, cerveza de los pilotos, volver a casa, lavarla, dejarlas perfectas. Si grabas en la cueva, grabas en la cueva. Al día siguiente, lunes, tu cliente querrás estar a las 10 de la mañana cuando abra el concesionario a probar esa boque que tanto te gusta. A las 10 de la mañana tienes que estar allí. Si son 2 motos, alguien nos tiene que llevar a llevar esas 2 motos. También gasta gasoil, también gasta tiempo y también querrá desayunar. Y además tienes que no trabajar un lunes para poderte llevar a ti a dejar la moto. Gasto y tiempo. Y ahora cuando tienes todos los archivos del dron, de la cámara de tu amigo, te pones a editar una semana. ¿Cuánto vale un vídeo de eso? ¿Cuánto vale? Luego no se hace gratis, se hace perdiendo dinero. Para que fuera gratis, para que a mí me costara 0, ¿cuánto valdría? Perfectamente con todo lo que he dicho de échale gasolina a la moto que cojas, vea por ella, déjala con gasolina otra vez, no la puedes dejar pelar, es por educación. El gasoil del que viene contigo, la cerveza que tú te tomes, la cerveza del que vaya contigo, el desayuno si somos 2, si somos 3. ¿Qué puede salir un vídeo perfectamente? 200 euros, porque ahora lo edita. Y vamos a poner que tú editando quisieras cobrar un precio regalado, fíjate, como lo hago por pasión, 3 euros la hora. Y yo me pego editando un vídeo a lo mejor 20 horas. Ponte que sea 60 euritos en la edición. 60 euros la edición, más todo lo que te gastas, ¿cuánto vale un vídeo para que a mí me salga a 0 euros? Por lo menos que pague la electricidad del ordenador en casa, esos 3 euros la hora. ¿Qué sale un vídeo? ¿250 euros lo que yo tendría que pedir por hacer un vídeo? ¿Lo veis bien? Después de desglosaros tanto. ¿Para qué? Para que si tú vienes a grabar conmigo te diga, toma, échale gasolina a la moto. Que está pagado por el concesionario. El que va a vender las motos, no yo. Yo no vendo nada, al revés. A mí me preguntáis del mundo entero y yo os ayudo con la mejor fe. Pero yo no me llevo nada por la venta de una moto. La vende otro. Su negocio es ese. El mío no es. Yo tengo otro trabajo. Yo lo que hago esto es por pasión. Pero para que la pasión me saliera gratis, ¿cuánto vale mi vídeo? Y ya no digo ganar dinero con cada una de las ventas o de las consultas de gente del mundo entero. ¿Cuánto vale mi trabajo? Que tú me digas cuando vienes conmigo a grabar. Y yo, a ver, la moto nos la han dado seca en el concesionario. Llena el depósito, Paco. Inmova, Amilcar, Morales, Ojan, llena el depósito. Llena el depósito. Que lo han pagado para que hagamos el vídeo. No. O lo pagas tú, que eres mi colega y estás contento de venir conmigo, o lo paga el hormigo, que encima va a hacer vídeo y lo va a hacer todo. Así funciona esto. O le echas cara, ¿vale? O tú le echas mucha cara y dices, mira, yo cobro por esto. Además quiero, fíjate qué tontería, quiero que me queden 100 eurillos limpios. Creo que tampoco es tanto. ¿Por qué? Porque el que va a vender las motos eres tú, macho. Ojo, ¿me han tratado bien? Siempre me han tratado muy bien. ¿Tengo las puertas abiertas? Sí. Abiertas de par en par. Pues eso es lo que yo he ganado. Además es lo que quiero ganar. A ver si me entendéis. Es que es lo que quiero ganar. Hombre, me da coraje perder, porque además tengo también muchos gastos, como todos entenderéis. Pero yo no quiero ganar dinero. No quiero ganar dinero. Quiero que tú me abras las puertas de tu casa, porque tú, si eres una persona que vienes de frente, y esto es un mensaje para todos, tienes las puertas abiertas de la mía. Físicamente, no el canal de YouTube, que ya lo estás viendo y lo tienes. Mi casa. A toda persona que le gusten las motos y que, como decía mi padre, se vista por los pies, tiene las puertas de mi casa abiertas. Porque hablamos el mismo idioma y eso es muy bonito. Aquí no se habla de fútbol, ni del Betis, ni del Sevilla, ni del Barça, ni del Madrid. Esto es moto, pasión por la moto y el entender la moto, como bien digo en el canal, como algo multidisciplinar, desde la mecánica hasta la física, las matemáticas y, cómo no, de todos aquellos paisajes que nos brinda una moto o de todas esas sensaciones puras que nos puede dar en un circuito. Así que aquí me tendréis, en este canal multidisciplinar castigado por YouTube, porque YouTube, esa es otra que he aprendido en estos 2 años. El algoritmo de YouTube quiere que te centres en una línea muy fina.
Si tú te sales de esa línea tan fina, tu vídeo no te lo promociona ni a ti mismo. Yo he hecho la prueba que ni a mí mismo me ha salido como sugerencia mi propio vídeo. YouTube, en mi caso, quiere que yo hable de Vogue. Ya está. El algoritmo de YouTube, o el algoritmo de YouTube, si me está descodificando este mensaje, que yo hable de Vogue. Yo os pongo cualquier vídeo de Vogue y es como que en todas vuestras casas aparece el vídeo del hormigo hablando de Vogue. Yo os hablo de la urbana y es que no me sale ni a mí. Os hablo de un viaje y porque muchos de vosotros, ojo, al igual que yo, que soy el primero que está enganchado a estos vídeos, vamos a buscarlo, a ver si el domingo el hormigo tiene un vídeo. Pero no os sale, a muchos os sale ya porque estáis harto de verlo y os gusta, pero si no, si fuerais nuevo en el canal de la cueva, no os saldría el vídeo del hormigo. Tú estás metiéndote en YouTube y te saldrán 1000 cosas de 2000 youtubers. Pero el vídeo del viaje, que creo son preciosos, del hormigo no te lo sugiere YouTube. Pero si yo pongo un vídeo de esta Vogue es un asco y luego fuera clickbait puro y lo único que os quiero decir que está hecha un asco porque la he llenado de barro, ese vídeo sale en todas las casas del mundo entero. Ese vídeo sale en todo el mundo. En todo el mundo que quiera, le gusten las motos, claro, si lo que te gusta es Guajame, no. Pero si te gustan las motos, ese vídeo sale en todas vuestras casas. Pues eso es otra cosa que aprendes de YouTube. Que nunca seré un canal grande porque yo no voy a tirar por una línea que a mí me dé escalar por ninguna escalera. Somos nosotros mismos, estamos en la cueva por lo que la cueva es y estoy encantado de que sea así y que vaya subiendo al ritmo que quiera, aunque también os digo que si hablamos de números, el hecho de que en 2 años un canal tan humilde como este y tan sencillo tenga más de 8500 suscriptores me llena también de satisfacción, la verdad es que sí. Así que no sé el tiempo que llevo rajando, seguramente os habréis ido ya hace 2 horas los que sigáis aquí. Os voy a dejar con un bonito caballo que va a pasar y nos vemos en el siguiente capítulo.